Buenas noches, compañero Luis, ¿cómo le va? Bueno, lo importante es dar inicio a la sesión de trabajo. Ayer sí, difícil por efecto de la lluvia, trueno, demos 2 minuticos para que el resto de compañeros, yo doy inicio, tengo pendiente subirles la sesión de ayer y hoy. Eh, eh, la sesión porque recuerden pues que
trabajaríamos miércoles, jueves y martes, cosa de que el día viernes ustedes se dediquen a desarrollar el examen final. Un examen final que va a estar cargado en la plataforma. De antemano les informo pues que esta sesión se está grabando para posteriormente grabarse y subirse a la plataforma Q10 donde ustedes la podrán revisar. Ok, entonces rápidamente les voy a repetir algo que ya está condensado en la anterior sesión, pero que quizás de pronto por temas de conectividad no se las he subido. Cuando hablamos de las técnicas de investigación y recopilación, recuerden que a lo largo del desarrollo de esta guía, de este curso, hemos venido hablando de que hoy en día nosotros estamos desarrollando estudios estadísticos, ¿cierto? Que nosotros planteamos un problema, que debemos recopilar una información, que debemos Ok, retomando. Entonces les decía que nosotros con las técnicas de investigación, que son tres en este caso, la observación, la entrevista y la encuesta, son esa metodología que nos permite hacer la inferencia, es decir, aplicar un instrumento, un elemento que nos ayude a recopilar la información. Posteriormente ese instrumento nos va a ayudar a poder condensar la información para poder presentarla y emitir un diagnóstico. Ahora, cada técnica que nos ayuda a investigar y a recopilar la información tendrá su objetivo o tendrá su particularidad específica y la forma particular de desarrollarla dependiendo del entorno, dependiendo del objetivo, dependiendo esa población que yo deseo analizar, ¿vale? Básicamente, las técnicas de investigación, como está en la presentación que ustedes van a ver, corresponde a esos procedimientos y esas herramientas que me permiten, uno, recoger todo el tipo de información que sea necesaria y relevante a mi estudio. Dos, una información que me permita generar una conclusión. Principalmente apoyarnos o referenciarnos frente a un patrón, frente a un referente, para poder tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, las técnicas nos ayudan primero como un instrumento de medición. Ahora, la pregunta que siempre nos debemos hacer cuando estamos haciendo las técnicas de investigación es, ¿qué medimos? Porque es importante definir dentro de los estudios estadísticos, cuando nos hacemos el planteamiento de ese problema, que básicamente ustedes con la herramienta que lo van a hacer, se van a orientar bastante en ello, es que precisamente yo debo poder comprender un entorno, comprender una realidad y por ende poder plantear ese problema. Generalmente los problemas o los estudios o los objetivos que yo me trace dentro de una investigación dependerán mucho del contexto que se está viviendo, dependerá mucho de las investigaciones, de lo que yo considere un elemento
de interés para mí como persona o como grupo de estudio o como empresa o como organización. En otras palabras, por ejemplo, hoy en día la gran mayoría de las empresas que miden o que buscan medir, por ejemplo, a nivel organizacional, queremos medir la satisfacción de los empleados, queremos medir un bienestar, queremos medir nuestra producción, queremos medir el impacto que tenemos frente a los clientes, frente a los proveedores, frente a los entes gubernamentales. Y frente a eso, yo debo poder generar o plantear elementos que me ayuden a generar una investigación y por ende poder construir, ¿por qué no?, el instrumento o aplicar el instrumento necesario para yo responder o presentar datos y poder tomar una decisión. Por ejemplo, a nivel general, de las tres técnicas que vamos a trabajar, la observación generalmente se utiliza para estudios antropológicos, estudios sociológicos, estudios psicológicos. Por ejemplo, con la observación nosotros podemos interpretar o analizar el comportamiento en grupos focales, por ejemplo, en grupos sociales, cómo interactúa una persona con otra. En el caso de la entrevista, bajo esa técnica, yo podría medir o analizar, ¿cierto?, un conocimiento, un pensamiento específico, una realidad económica, una realidad política, una realidad social. Y bajo la encuesta, digamos que es el instrumento más utilizado, generalmente la encuesta puntualmente busca analizar ideas de negocio, permite analizar ciertos aspectos organizacionales. También la encuesta me permite medir a nivel organizacional o a nivel país pensamientos, ¿vale? ¿Cómo medimos? Pues básicamente estructurando instrumentos, instrumentos que me permitan recopilar la información para posteriormente analizarla y presentar una conclusión. Antes de continuar, les agradezco opción manito arriba si se está escuchando bien y están observando la presentación. Gracias por la confirmación. Como les decía, en la sesión que está pendiente por cargar está explicada la técnica de la observación. Prometo, digamos, entonces, esta técnica de investigación denominada la entrevista, a grandes rasgos, yo siempre la analizo o la presento a mis estudiantes como una técnica que puede ir en dos vías, ¿cierto? Dos vías en el sentido de la aplicación que tiene la misma. Generalmente la entrevista se utiliza como una herramienta que me ayuda dentro de los estudios, dentro de los planteamientos, a analizar de pronto esos temas científicos, esos temas conceptuales, que muy pocas veces, o digamos, para ser un poco más claros o específicos, se atienden a aquellos temas que son o que se esperan sean de conocimiento general o a nivel poblacional. Me explico un poco mejor. Generalmente la entrevista se utiliza como una técnica que nos ayude a descifrar una realidad, un tema puntual, y que por lo general cuando está orientada a este tipo de elementos científicos o conceptuales, se busca a un experto en el tema, ¿cierto? O a la persona que tiene el conocimiento. Por ejemplo, cuando hay una nueva ley
en un país se buscan, por ejemplo, a los ministros, al presidente, al economista, al gran emprendedor, al gran empresario, personas que quizás tienen amplio y extenso conocimiento del tema y que puedan resolver todo tipo de dudas frente a ese conocimiento particular o específico de cierta rama de interés, ¿cierto? Y la entrevista también a nivel organizacional se utiliza mucho en el tema laboral para efectos de la vinculación y de la selección del talento humano que tenemos hoy en día en las empresas. Si de pronto ustedes ya se encuentran laborando o están en una empresa formalizada, lo más seguro es que ustedes hayan pasado por un proceso de selección en el cual una de las etapas para recopilar información y poder tomar una decisión ha sido una entrevista. ¿Ok? Entonces, la entrevista es una técnica que es directa. Directa en el sentido de que hay una vía en la cual existen dos implicados o dos actores, un entrevistado y un entrevistador. Esta técnica me permite recopilar información, datos, con una intención y un propósito, ser objetivos. Y este objetivo está implícito, debido a que esta es una técnica que a través de la expresión oral, que a través de la personalización, ¿cierto? Me permite analizar o comprender ciertas situaciones. La entrevista, como les decía, existen dos roles o dos actores fundamentales. Uno, un entrevistador, que es la persona que estructura o le da sentido y le da forma a la entrevista. Es aquella persona que elabora las preguntas, tiene el cuestionario, da inicio y da cierre a la conversación. Dos, es una persona que a nivel general conoce del tema. No solamente se limita a preguntar, sino que de alguna otra manera interactúa. Y esa interacción permite que a esa persona que tiene el conocimiento, que en este caso es el entrevistado, que es quien nos va a responder, se le encamine para que nos entregue la mayor información pertinente a nuestro estudio. Por ejemplo, les decía el caso, y les voy a poner una situación, cuando en el tema de pandemia empezó el tema de el COVID-19, generalmente entrevistaban a los científicos, a los biólogos, a todas esas personas de la rama científica de la medicina y de la salud que finalmente podían entender y comprender el alcance y los efectos de esta nueva enfermedad y de cómo estaba generando el impacto a nivel de la salud mundial, ¿cierto? Y ustedes veían que constantemente esas personas nos entregaban información, nos mostraban el comportamiento. A nivel general conocíamos del tema, ¿cierto? Pero finalmente esas personas que sabían cómo se podía desarrollar la enfermedad, de qué manera la podíamos combatir, de cómo se iba a estructurar, en este caso, una solución que fue una vacuna, ellas eran los que nos podían responder esas preguntas frente a este tema específico. Como les decía, en este momento, por ejemplo, en el país, que hay cambios políticos, que hay cambios económicos, ¿a quién le preguntamos? ¿O a quién entrevistamos? A aquellas personas que tienen el conocimiento, aquellas personas que quizás pueden suministrarnos la información veraz y pertinente que alimente nuestro estudio, que alimente nuestra investigación, que responda a ese planteamiento y a ese problema que nosotros queremos entender. Miren que, por ejemplo, ahorita con el tema económico que existe en el país, la reforma tributaria, ¿quién da la respuesta? Pues el ministro de Hacienda. Es la persona que en este momento domina el tema, comprende y es el que nos puede nutrir de información. Dentro de las características que tiene este instrumento, ¿cierto? En su estructuración para la aplicación tiene tres elementos. Lo primero, la técnica, que en este caso es la entrevista, que ya sabemos que es un elemento directo
que puede ser una expresión oral. Hoy en día las entrevistas también se centraron, digamos, o se aplican al tema digital, porque ya por lo menos no requerimos de la presencialidad para poder entrevistar. Por lo menos en este caso, si yo quisiera consultar temas con ustedes, pues fácilmente a través de una videollamada, a través de estas plataformas que nos permiten interactuar, yo puedo conectarme con una persona que esté fuera del país, fuera de mi localidad, y podría interactuar como si estuviera de forma presencial siempre, obviamente de forma oral, porque a través de la comunicación oral vamos intercambiando. Segundo, como técnica tiene un instrumento, en este caso es ese cuestionario, ese conjunto de preguntas que yo requiero se respondan y que finalmente existe ese entrevistado que es el experto, que tiene el conocimiento que finalmente me va a suministrar todo ese tipo de información para yo poder alimentar mi estudio y poder generar una conclusión. Y tercero, la técnica en su estructuración tiene unos elementos de registro. En este caso, por ejemplo, si yo hago una entrevista directa presencial, yo a través de una libreta, de un cuaderno, yo puedo ir bajo ese cuestionario que ya tengo, ir anotando en esa libreta las respuestas que me entrega el entrevistado. O puedo utilizar los medios audiovisuales, una grabadora, una cámara, ¿cierto? E ir grabando la entrevista, ¿cierto? Es una técnica que debe ser objetiva, que debe tener un tema puntual, que debe tener una orientación, que debe tener una lógica, que debe estar bien definida la variable que yo debo analizar. Y generalmente el cuestionario, que son las preguntas. Dentro del desarrollo de esta, ¿cierto? Nosotros, al momento del desempeño, y son una de las características que más adelante de pronto vamos a reforzar, es que cuando yo defino o cuando yo decido entrevistar a una persona, a ese experto, o si me voy al entorno laboral, a ese posible candidato que va a ingresar a mi empresa, ¿cierto? Yo defino el ambiente propicio para el desarrollo de esta, es decir, yo hago o coordino la fecha, la hora, el ambiente, el lugar. En este caso, si se utilizan los elementos digitales, defino con qué plataforma se trabaja. En algunos casos, previamente, cuando se utiliza más para el tema científico, a ese entrevistado por lo general, en algunos casos se le suministra el cuestionario o el instrumento de preguntas para que, digamos, de alguna otra manera vaya un poco más orientado y sea bastante práctico en la información que nos va a entregar. En el caso laboral o en el caso organizacional, la entrevista está un poco más orientada a dos aspectos. Uno, a un tema personal, ¿cierto? En donde conocemos a la persona, interactuamos con ella, conocemos ciertos valores, ciertas actitudes, ¿sí? Y en el campo laboral también tiene un enfoque conceptual o de conocimiento. Pero normalmente en entrevistas laborales también nos hacen preguntas relacionadas con nuestra formación, con nuestra experiencia laboral, ¿cierto? Hasta este momento, dudas o preguntas, hago la pausa. Opción manito arriba. Si se está escuchando, si se está comprendiendo, si hay buen audio, si hay buen video. Porfa, los compañeros Luis, Yosiri, Juliana. Como técnica de recopilación y de investigación de datos, ¿cierto?
Primero, tiene un amplio espectro de aplicación. Esto es sencillo y es entendible porque dentro de la entrevista. Una de las ventajas es que definimos un tema puntual, ese es el objetivo. Esas son las respuestas que yo deseo me sean entregadas. También es fácil, es práctica, es flexible. Lo que se busca es tener primero una observación propia, pero finalmente me interesa conocer la observación ajena. Y esa observación ajena está asociada a ese experto o a esa persona bajo la cual yo estoy indagando la información que requiero para que esa información la pueda presentar a nivel de toma de decisiones, ¿cierto? Por otro lado, la ventaja que tengo es que la entrevista, en este caso, me permite está informando o entregando. ¿Qué desventajas tenemos en el desarrollo de la entrevista? Lo primero es que muchas veces, si no aplicamos correctamente el instrumento, si no centramos o no estructuramos bien el cuestionario de preguntas, puede que los significados o las respuestas que esperamos no estén orientadas a ese objetivo o a ese planteamiento que me he trazado. Dos, puede que la entrevista se vea muy artificial en el sentido de que si no doy la posibilidad de ser flexibles, de poder expresarse de forma tranquila a la persona, digamos que la entrevista se ve. Por otro lado, una de las desventajas es que, por ejemplo, cuando la persona que se entrevista o la persona que está siendo entrevistada tiene un lenguaje bastante técnico, puede que yo me quede corto o las me queden cortos al momento de analizar o de comprender.
Opción manito arriba. Gracias por la confirmación. Ahora, ¿qué tipos de entrevistas encontramos hoy en día en la aplicación de la técnica? Se vaya por ciertas ramas, por decirlo de alguna manera, sino que se busca con la pregunta. ¿Ok? Dos, yo le doy poco margen a la persona que estoy entrevistando a que de pronto amplíe, se extienda o me entregue otra información que quizás aporte, pero que finalmente no sea relevante a lo que yo estoy investigando. Y hay un cuestionario que está preestablecido, tiene una lógica, está secuenciado y está dirigido. Es decir, es como decirle a la persona, estas son las 10 preguntas y vamos del 1 hasta el 10, en ese orden. Y no intercalamos, lo intercambiamos y finalmente le damos ese sentido y no le damos cabida a que el entrevistado de pronto se salte una pregunta o que el entrevistador salga de esa estructuración. ¿Okay? Otro tipo de entrevista está la semiestructurada. Aquí sí, yo permito que la persona se le hagan preguntas abiertas, es decir, que de pronto le dé un poco más de margen a que la persona se exprese, que ingrese otros temas, comentarios, que me aporten. Y estas preguntas o este tipo de entrevistas ayudan a que la persona puede que conozca de antemano el guión, pero no necesariamente se rige o se ponga rígida el nivel de las preguntas. ¿Okay? Y finalmente, una entrevista que yo le digo un poco más informal, ¿cierto? Es bastante abierta o no estructurada, en la cual simplemente vamos, digamos, con un tema puntual, preguntando y sobre el camino, sobre lo que nos va respondiendo la persona, vamos generando nuevas preguntas. Digamos que esta permite que la persona que tiene el conocimiento no esté tan encasillada a simplemente preguntar y responder, sino que tenga una narrativa y que tenga un dominio del tema y que tenga una fluidez al momento de expresar. Juliana, ¿tiene una pregunta? Bueno, parece que se desconectó. Continuamos entonces. Ahora bien, las entrevistas, cuando usted decide cómo aplicarlas y qué estructura o qué tipo de diseño define, esas entrevistas las podemos hacer de dos maneras, de forma individual o a través de forma grupal. Generalmente de tipo grupal damos el espacio a que exista mayor información, mayor lluvia de ideas, mayor ampliación del tema, quizás tengamos más de un tema que se pueda tratar, ¿cierto? Y de forma individual, pues como les decía, el experto técnico me va a entregar puntualmente toda la información que yo deseo. Generalmente las de tipo global o grupal, digamos, son temas más generalizados, más particulares, pero finalmente funcionan. Y de tipo individual ya son un poco más personalizadas, más puntuales. ¿Ok? Ahora, las entrevistas, hoy en día, yo puedo comunicar la información, ya les decía, a través de muchos medios. Hoy ya pues se utiliza la tecnología, los medios tecnológicos, las plataformas. Anteriormente, las entrevistas, ¿cómo las hacíamos? Muchas veces a través de una llamada,
íbamos haciendo la pregunta, íbamos grabando la información o la respuesta. Yo puedo también, a través de correo, mandar las preguntas y entrevistar a la persona de tipo personal, ¿cierto? Pero, ¿qué se busca a nivel general? Que usted cuando estructure el instrumento de recopilación de la información y de los datos, lo primero que tenga es que usted primero defina cómo diseña la entrevista. Recuerden los tipos de grupos y de qué manera lo podemos hacer. Y también miremos el tipo de entrevistas que existe. Estructurada, no estructurada, ¿cierto? O semiestructurada. Frente a eso, cuando ya yo he diseñado eso, importante, el instrumento, las preguntas, definir quién es la persona o el grupo de personas que tiene la información que me puede responder a esa serie de preguntas. Segundo, poder desarrollar la entrevista. Allí defino el tiempo concreto, registro la información. Tercero, una vez que ya se ha desarrollado esa entrevista, pues analizo toda esa información que me fue entregada, ¿ok? Para poder generar la conclusión. Rápidamente, esas tres fases o esas tres etapas. Diseñar, pues sencillo, qué información se va a requerir, para qué nos servirá y qué preguntas vamos a responder. Ahí definimos el experto, buscamos la información, redactamos las preguntas, comunicamos a la persona lo que queremos ver o al grupo de personas que queramos contactar. El cuestionario o el instrumento como tal. Organizamos las preguntas, definimos la secuencia de las preguntas, miramos el contenido, analizamos y revisamos si las preguntas son pertinentes, si están orientadas o enfocadas a lo que queremos encontrar y la formulamos. Y finalmente, aplicamos esa pregunta. Ahora, ese cuestionario debe estar bien orientado. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, muy sencillo. Primero, partirá del objetivo. Todas las tres técnicas parten del instrumento y cómo aplicamos el instrumento. Ahí debo definir qué preguntas son las pertinentes, cuántas preguntas voy a desarrollar y muchas veces evitar que ciertas preguntas me lleven a otras preguntas, ¿cierto? Y que de pronto esas preguntas no me generen un conflicto con la persona, no invadan cierto espacio, no entremos en polémica o discusión, porque finalmente lo que se busca con la técnica es que la persona que tiene el conocimiento me lo entregue, me lo suministre. Que esas preguntas tengan una lógica, pero que, como le decíamos al inicio, al momento del desarrollo de la entrevista permita la flexibilidad y que ese orden permita que se vaya llevando una conversación amena, que genere un hilo, que no de pronto la entrevista empiece con un tema, brinque a otro y regrese, ¿cierto? Que no tenga esa lógica y al momento de pronto uno le están hablando de un tema y brincamos a otro y regresamos, se pierde el hilo y que digamos que no se ve la narrativa o la comunicación directa de forma tan fluida. Y vuelvo e insisto, las preguntas que buscamos son de temas específicos, no se busca atacar ni indagar sobre opiniones personales, sino opiniones expertas frente a un tema específico o particular. Y no, por ejemplo, que la pregunta me lleve a incomodar al entrevistado, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo, deben ser preguntas bastante particulares que lleven a denotar conocimiento
y deben ser preguntas que intrínsecamente me busquen a indagar y que no que por ende la misma pregunta lleve inmersa la respuesta, ¿cierto? ¿Cómo desarrollamos esta entrevista? Sencillo, pues. Ya que hemos concretado a la persona, que ya tenemos el instrumento, que quizás se lo hemos dado a conocer, ya le hemos mencionado de qué temas vamos a hablar, cuánto va a durar la entrevista, cuántas preguntas son, ya definimos el espacio, buscamos la persona, definimos de qué manera vamos a registrar, porque eso también es importante. Muchas veces hay personas que se sienten cohibidas, que no se sienten cómodas, por ejemplo, si les pongo una cámara enfrente o si las estoy grabando, ¿cierto? Tratar de que el ambiente desarrolle el entorno sea el pertinente. De igual manera, es importante concretar la cita. Tenemos que ser respetuosos de los tiempos, les decía, de los espacios. Nosotros como entrevistadores, bajo este rol, debemos ser profesionales, debemos ser objetivos y debe permitirse generar la confianza. Ustedes no sé si de pronto cuando ven el noticiero, cuando ven las entrevistas, muchas veces hay personas que no se sienten cómodas y que ven que las entrevistas empiezan a tener un ambiente no tan favorable y finalmente en vez de generar un conocimiento se genera un conflicto. Entonces hay que generar las condiciones de confianza para ellos, ¿ok? ¿Qué aspectos claves se deben tener cuando ustedes quieren desarrollar esta técnica dentro de un estudio, dentro de una investigación? Hombre, tener los tiempos pertinentes y llevar la documentación necesaria. Generar el ambiente cómodo, agradable, en la libertad de responder tranquilamente, amenamente. Cuando vayas a grabar, a filmar o a documentar en audio o en video, que la persona tenga el consentimiento. Miren que, por ejemplo, en el caso de estos encuentros que nosotros tenemos, yo de antemano les informo a ustedes que se va a grabar la sesión y que por ende, de alguna otra manera, ustedes están aceptando que si están presentes en esto es porque están de acuerdo con que se grabe, ¿cierto? Porque si no, pues ustedes sencillamente dicen no deseo que se grabe, pero bueno, ya de antemano ustedes bajo esta metodología, ustedes están aceptando que todas las sesiones se van a grabar. Están autorizando la grabación, ¿cierto? Hay que ser respetuosos, hay que manejar los tiempos, que fluya y que al mismo tiempo sea respetuoso con el entrevistado. No utilizar de pronto aspectos complejos que de pronto tiendan a confundir y que finalmente se logre que la persona me entregue la información que yo requiero frente a mi investigación. ¿Vale? Este registro de la información, que contemos con la herramienta, que tomemos los apuntes y la información necesaria, que se verifique que el registro de la información sea textualmente lo que la persona manifestó y no que por el contrario yo cuando esté analizando la información, los datos, yo entienda algo totalmente diferente o presente algo totalmente diferente a lo que la persona manifestó o expresó. Eso también es otro de los errores que podemos encontrar. No es lo que yo entienda, recuerden que se trata de ser objetivos. Es que finalmente usted, la persona que entrevistó, a la que le realizó las preguntas, le entregó la información y eso que le entregó, usted plasma, ¿cierto? Que no se logre tergiversar las palabras, que puntualmente usted transmita lo que ésta expresó. De eso se trata. Para que este análisis y esta interpretación de los datos finalmente me entregue la información pertinente a mis estudios, que me entregue los elementos clave, que me entregue las respuestas a esas preguntas y a ese planteamiento que me he estructurado. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo que ustedes, pues ya en el material que se les ha compartido, ustedes pueden revisar, pueden analizar los elementos y finalmente, pues bajo esa preparación ustedes puedan tener los elementos de análisis. ¿Cómo se analiza la entrevista? Pues sencillo, se plasma la información, se presenta y se socializa. Y se genera una conclusión de lo que ésta entrega. ¿Ok?
decía al inicio de la sesión, hoy rápidamente les muestro cómo se desarrolla una entrevista. La sesión que está pendiente por cargar habla de la técnica de la observación. Y como les decía, el día martes sin falta vamos a trabajar lo que tiene que ver con la encuesta. Cosa de que ustedes el día martes empiecen a trabajar en el instrumento. Desde ya les digo, y yo este fin de semana les subo la información, de hecho, voy a grabar también parte de esta sesión y el martes socializamos e intercambiamos entre todos, porque el martes, una vez, digamos, nuevamente explique, les voy a informar cómo va a ser nuestro cuarto taller, que es que ustedes van a desarrollar este instrumento de la encuesta. Allí vamos a definir el tema con el que vamos a trabajar, a cuántas personas vamos a encuestar, qué se espera que ustedes logren con el desarrollo de este instrumento, ¿vale? Cosa de que por tarde el día jueves ustedes estén socializando sus encuestas, ¿ok? Aquí sí voy a pedirles que ustedes me muestren lo que desarrollan. Desde ya les digo, pueden ir analizando los temas, podemos trabajar un tema libre. Si quizás de pronto en otra guía de aprendizaje han desarrollado una encuesta, me la pueden ir compartiendo, yo les puedo ir dando tips, les puedo ir mostrando, corrija esto, mejore este aspecto, para que vayamos aplicando el instrumento, ¿ok? La idea es que ustedes aprendan a construir la técnica, la puedan desarrollar y poder presentar una conclusión, ¿ok? Esa es la idea con esta última actividad. Vamos a tener, digamos, mayor interacción entre todos. Entonces la idea es que martes, miércoles y jueves podamos desarrollar uno, la temática, el miércoles que ya ustedes me empiecen a presentar algo, el jueves que ustedes presenten. No va a ser un instrumento extenso, la idea es que ustedes puedan desarrollar la encuesta a unas 10, 12 personas y sean 5 o 7 preguntas, para que rápidamente lo puedan hacer, tabular, hacer el gráfico y presentar la conclusión. Ustedes pueden utilizar, y como les digo, pueden en este momento apoyarse en las herramientas tecnológicas, el formulario de Google, por ahí hay unas plataformas como SurveyMonkey que nos permite crear la encuesta, compartirla a través de los correos, a través de WhatsApp, ¿vale? La idea es que yo pueda previamente revisar, por eso les digo desde ya, vayan craneándose el tema con el que van a trabajar, vayan definiendo la población, para cuando yo les explique, ¿cierto? La temática, ya ustedes tengan algo trabajado previamente, cosa de que el miércoles ya me puedan ir mostrando y el jueves ustedes sustentan. Y el día viernes, pues ya ustedes saben que yo en plataforma les cargaré el examen. Recuerden que ya estamos en esta tercera semana, la próxima semana estaríamos finalizando ya nuestra guía. La idea es que podamos ser provechosos en el desarrollo de la metodología. Por eso les decía que estas tres técnicas nos vamos a enfocar básicamente en la encuesta. ¿Entendido aquí el tema? ¿Juliana tiene alguna pregunta? Cuando ustedes previamente ya vayan estructurando ese cuestionario de preguntas.
Yo tengo una encuesta. Una presentación. Por ejemplo, yo les decía que nos podemos apoyar en formularios, ¿cierto? Por ejemplo, las herramientas que trae Google, donde usted estructura la serie de preguntas. En este caso, por ejemplo, permítanme que estoy viendo Esta es una encuesta que se utiliza, por ejemplo, para medir la satisfacción de los clientes en cierta empresa. ¿Usted allí qué hace? Básicamente estructura las preguntas que son relevantes, en este caso, un servicio de primer nivel y ustedes estructuren preguntas que estén orientadas a responder ese tema. ¿A cuántas personas voy a encuestar? Bueno, ya definimos. El día martes definimos a cuántas personas vamos a aplicar el instrumento. Y finalmente, cuando usted ya recopila la información, es decir, cuando ya aplica el instrumento, las personas le respondieron, usted genera una conclusión para decir, bueno, mire, si yo iba a medir satisfacción o iba a mirar el nivel de servicio o la calidad de los servicios, encontré que la satisfacción es buena, es positiva o no es positiva. O definitivamente hay falencias. Entonces, a eso está la orientación de lo que se espera, ¿ok? Eso es lo que se busca. ¿Dudas o preguntas? Veo que se desconectaron.
orientarlos y diga, profe, mire, este es el tema que yo escogí, vayamos revisando. Como les decía, podemos utilizar las herramientas tecnológicas, apóyense en estas plataformas que ya nos permiten generar los formularios, generar las encuestas y que sea práctico. La podamos mandar a través de un enlace en WhatsApp, la podamos compartir a través de correos electrónicos, ¿ok? Esa es la idea. Básicamente eso es lo que se busca, que ustedes previamente, ya cuando conozcan el instrumento, ya ustedes allí ya pueden decir, bueno, tengo que mejorar este aspecto, tengo que corregir esto, quizás no definí bien el objetivo que quería analizar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Ok, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Ya como les decía, yo les subo la primera técnica, subo esta que fue la entrevista y el martes ya tenemos la de la encuesta. ¿Ok? De antemano también pendiente a los talleres que se están trabajando, a ir respondiendo. Como les decía, siéntanse la libertad de pronto, eso sí, en horarios laborales, de ir compartiéndome, por ejemplo, si usted el martes en la mañana, usted ya tiene el instrumento de la encuesta, profe, mire, este es el instrumento, revíseme. Y yo ahí le puedo, no me voy a escribir el domingo de formación profesional, a su estructura laboral y nos vemos en la próxima sesión. Feliz noche. A ustedes. Bueno, compañero, ahí que se agregó al final, ya quedamos con unos compromisos y nos vemos.